Muchos de los rodeos de la cuenca del Salado tienen deficiencia de cobre, y las categorías que más sufren esta deficiencia son las que están en crecimiento, como el ternero al pie de la madre y las recrías. Uno muchas veces espera ver el pelo descolorido para considerar esta deficiencia como un problema. Sin embargo, la falta de cobre puede no manifestarse a simple vista y afectar la ganancia de peso, la resistencia a las infecciones e incluso en los vientres puede llegar a afectar el porcentaje de preñez. Durante la gestación, la vaca le transfiere cobre al feto que se está gestando, justamente para su crecimiento y desarrollo y aparte porque le genera una reserva que lo va a abastecer durante los primeros meses de vida. Nosotros hicimos un ensayo para saber si la deficiencia durante la gestación podía tener un efecto en el crecimiento del feto y futuro ternero. Utilizamos un rodeo de vacas preñadas con deficiencia de cobre y le dimos cobre inyectable durante la gestación. Observamos que el cobre en sangre de los hijos de vacas suplementadas fue más alto durante el nacimiento y los primeros 4 meses de vida. Y a su vez ese crecimiento en sangre estaba acompañado con una mayor ganancia diaria de peso, que rondó aproximadamente los 60 gramos, con respecto obviamente al grupo control que no había sido suplementado. Lo que nosotros recomendamos es justamente dar cobre a la vaca en gestación para que le dé una fuente de cobre al ternero durante los primeros meses de vida. Pero ya a partir de los 3 a 4 meses de vida, considerar la necesidad de empezar a hacer una primera suplementación en ese ternero que está al pie de la madre y repetir estas suplementaciones con una frecuencia no menor a los 2 meses, para justamente mantener niveles altos de cobre y no tener ningún tipo de pérdida subclínica en base a esta problemática. Quería comentarles cómo nos impactó el tema de la pandemia. Nosotros tenemos un local en Tilcara y por la pandemia y eso no lo podemos abrir. Y bueno, nos quedamos en casa, tejiendo en casa. Con la tecnología vamos avanzando y estamos vendiendo por Instagram, por Facebook. Y lo último que hicimos fue por la tienda Nube. Y lo que se nos dificulta es que las compañeras de las comunidades no nos están pudiendo mandar las artesanías. Venta capaz que tenemos, pero vender no podemos porque nuestras compañeras no hacen llegar la artesanía por el tema de la pandemia, que no te dejan circular. Como decía, se está vendiendo por las redes sociales y tratando de sacar nuestro producto, los que estamos más cerca y podemos acceder y poder venderlo. Eso. Buenos días, amigas y amigos. Hoy vamos a tratar de ver resumidamente un paso fundamental en la planificación de la huerta urbana, que es el armado de los almácigos, y también vamos a hablar de tipos de siembra. Bueno, los almácigos los podemos hacer en un cantero en el suelo. En este caso yo preparé un cajón y puse el sustrato aquí. Es importante que este sustrato sea tierra negra o tenga mucha materia orgánica para evitar que se compacte demasiado y pueda germinar la plántula. Y un paso fundamental es esterilizar este sustrato para que no tenga semillas espontáneas o para que no tenga hongos que puedan afectar las plantas pequeñas. Para esterilizar el sustrato tenemos dos opciones. Una es meterlo en una placa de metal en un horno chileno o un horno de barro, y la otra es solarizarlo. Para solarizarlo lo vamos a extender al sustrato sobre el suelo en una parte bien asoleada, lo vamos a cubrir con un plástico y lo vamos a sellar los bordes. El secreto para que toda la semilla germine al mismo tiempo
es tratar de sembrarla toda a la misma profundidad. Para eso vamos a rayar la superficie de nuestro cajón. Así se hacen pequeños surcos. Vamos a poner la semilla va a caer, en este caso es semilla de lechuga, una semilla muy pequeña. Vamos a esparcirla por toda la superficie del cajón, cae en los surcos, en esos pequeños surcos que hicimos, y luego con la misma tabla, con el otro lado, la vamos a tapar y de esa manera queda toda tapada a la misma profundidad. Una vez que esté sembrado y tapada la semilla, lo que vamos a hacer es regarlo con una lluvia fina. Una vez que está sembrado y regado, lo que vamos a hacer, vamos a poner un cartel para saber qué es lo que plantamos, la variedad, en este caso lechuga Grand Rapid, y sobre todo la fecha de siembra para que sepamos si nuestro almácigo va bien encaminado o no. Y por último le vamos a poner unos arcos y lo vamos a cubrir con una manta o con un plástico. Ahora vamos a ver en tipos de siembra, la siembra a chorrillos, que se usa para las semillas pequeñas que pueden ser perejil, zanahoria, rabanito, remolacha, acelga, y para eso vamos a hacer una raya con el marcador para hacer el surco donde va a caer la semilla. Ahora vamos a sembrar rabanito de este lado a chorrillo. Vamos tirando la semilla en ese canal que hicimos. Ya sembramos. Lo que vamos a hacer ahora con la parte al revés del rastrillo, vamos a tapar la semilla. El tipo de siembra que vamos a ver es siembra por golpes. Se usa cuando las semillas son grandes. En este caso vamos a sembrar habas, arvejas también podemos sembrar de esta forma. Para eso al marcador le pusimos un registro hilo de 30 centímetros para que nos vaya sirviendo para marcar. En este caso, en los hoyos que marcamos vamos a poner una sola semilla. Simplemente tapamos. Vamos a ver cómo se hace un trasplante de manera más segura. También utilizamos el marcador para respetar la distancia que nos vaya guiando. Es importante tener buena humedad en el suelo para que el plantín no sufra ese estrés, porque lo sacamos del almácigo y va a ir al suelo. Y también es preferible que los trasplantes se hagan en las últimas horas de la tarde o las primeras horas de la mañana, donde hay menos calor. Para asegurarnos de que el plantín no sufra el estrés, lo que vamos a hacer es, a los hoyos que ya marcamos, le vamos a poner un poquitito de agua. Lo que vamos a hacer cuando los plantines tienen entre 3 y 4 hojas, vamos a ir a hacer el trasplante. Simplemente ponemos en el hoyo y sellamos. Vamos a tratar de que el plantín quede erguido sin tocar el suelo, las hojas. La cuarentena no me afectó, sí que trabajo en un criadero de cerdos y mucho no salgo, trabajo en parte de maternidad. Lo único que se dejó es el mate, porque siempre se tomaba mate acá a las mañanas, ahora no se toma más. Cuando salgo al pueblo me pongo barbijo y nada más, eso es lo que cambié.
Bueno, el final del video comenta un poco las instituciones en las que trabajan en este tema en el norte de la provincia de Neuquén. Es importante mencionar que el INTA no trabaja solo y de manera aislada, sino que se vincula a instituciones provinciales, Ministerio de Producción e Industria de la provincia de Neuquén, Secretaría de Desarrollo Territorial, CORDEC, Centropyme. Hay como un trabajo interinstitucional para fomentar que esta fibra pueda ser aprovechada y que los productores adquieran constancia en el aprovechamiento de esta fibra. Para finalizar, les voy a mostrar algo de material bibliográfico a aquellos que estén interesados y quieran seguir informándose acerca de este tema. Nosotros en la página web de la Agencia de Extensión Rural de Chosmalal del INTA, tenemos varias publicaciones sobre este tema, cartillas, videos, banners, pósters. Entonces, aquel interesado puede ingresar a nuestra página. En cualquier buscador ponen INTA Chosmalal y les va a aparecer esta página. Allí pueden buscar esta información. Pues hay información realizada por compañeros de INTA de Bariloche, Cashmere en Patagonia, características de la fibra, la cosecha y el procesamiento textil, una publicación que ha hecho Diego Sachero y Julia Maurino. El sistema rural de la cabra criolla neuquina en el norte de la Patagonia, publicación de María Rosa Lanari y Marcelo Presenteno, también habla un poquito del sistema productivo de esta cabra, de sus características y de la fibra cashmere. Bueno, y para finalizar nuevamente les comento, el equipo de trabajo local en Chosmalal está conformado por Iván Centelles, Marcelo Gossetti, Alejandro Mogni, y quien les habla, Juan Pablo Micuc. Ahí tienen las vías para poder contactarse con nosotros, y bueno, le podemos mandar más información, o podemos charlar un poquito más en detalle sobre este tema. De mi parte, muchísimas gracias, y bueno, quedamos abiertos a poder charlar y recibir consultas o preguntas sobre este tema. Excelente, Juan Pablo. Ahí ya habilitamos a que el que quiera active su micrófono. Ya activamos varios nosotros. Y ya había algunas consultas. Por ejemplo, acá Elías consultaba a qué edad se empieza a cosechar la fibra. No sé si quién quiere contestar. Como comenté anteriormente, todas las categorías de esta raza caprina criolla neuquina tienen la fibra. Hay productores que aprovechan la fibra de los chivitos y luego lo faenan, o mismo hemos visto que luego de una faena se peina el cuero, ¿no? Entonces tienen fibra todas las categorías. Dependiendo la época del año y el estado de los animales, se eligen algunas u otras, pero los chivitos pueden cosecharse también la fibra, se pueden peinar. Por ahí sumo a lo que dice Juan Pablo, que lo dijo durante la presentación, que es estratégico elegir a las categorías, aquellos animales que más rinden en su producción de fibra. Entonces, bueno, las categorías estas que todavía están en desarrollo, en crecimiento, no van a entregarnos tanta fibra como un animal
grande, y dentro de los grandes también, dentro de la heterogeneidad, el productor reconoce cuáles son aquellos que producen más cashmere, ¿no? Entonces también es importante tener eso al momento en cuenta, ¿no? Al momento de elegir qué animales peinar. Acá también consultan, Villa Martín, ¿el cashmere va a industria o solo artesanal? Y si deben limpiarse de pelos largos. Julia, vos también, si querés, podés mechar, ¿eh? Está bien, está bien. Acá Julia Maurino, bueno, como comenté, trabaja con nosotros y está en el laboratorio de fibras de Bariloche, del INTA de Bariloche. Introduzco yo y después si quiere ampliar Julia. La fibra, los productores de la zona la venden a distintos compradores o hilanderos que luego la procesan, ¿no? Se hace un proceso de deserdado para sacarle todas las impurezas que pueda tener el cashmere. Puede ser tierra, hojas, ramas, y también la chilla que pueda quedar, porque siempre que se peina algo de chilla o de pelo largo se junta. Siempre recomendamos a la hora de peinar hacer como una pequeña limpieza manual, de sacar si hay ramas gruesas, si hay alguna hoja gruesa, y si uno ve chilla o pelo largo, lo puede sacar. Pero cuando uno está peinando mucho tiempo es difícil ponerse a deserdar manualmente, ¿no? Se dedica principalmente al peinado. Entonces, seguramente queda en lo que se peina fibra larga, chilla. Eso después va a una deserdadora que hace la limpieza. Y las empresas que lo han comprado son empresas familiares, que luego hacen pequeñas artesanías, ¿no? No van a la hilandería industrial grande, ¿no? Huellas Hilandería, que hace 3 años que está comprando la fibra, que no sé si están presentes hoy, pero bueno, puedo hablar por ellos, que compran la fibra y hacen pequeños hilados, o muchas veces, luego de desherdarla, se la dan a artesanas para que hagan alguna prenda, ¿no? Julia, no sé si te parece ampliar. Perfecto lo que dijiste. En realidad, yo lo único que agregaría como que se puede hacer hilar de forma artesanal, pero como vos bien dijiste, al tener esta doble cobertura y tener chilla, sí o sí hay un paso que es el deserdado, que es el de separar el cashmere de los pelos que hayan quedado. Y este es un paso que se hace de forma industrial. Esto es ineludible. O sea que después, una vez que pasó este proceso, se puede hilar en forma industrial o en forma artesanal. Nada más que eso. Hay gente que ha deserdado manualmente la fibra, pero es un trabajo de hormiga, es muy engorroso, lleva mucho tiempo, pero hay señoras que en alguna zona lo han hecho, ¿no? Sí. En otras culturas, por ejemplo, en Afganistán, es tradición el deserdado a mano, pero lo hacen de hace mucho tiempo y es una cuestión tradicional de los queros, porque además ellos después reutilizan el pelo para hacer sogas y otro tipo de productos que acá no se hacen, digamos. Pero sí, es muy laborioso y la verdad que lleva mucho tiempo eso, lleva muchísimo tiempo. Buenísimo. Ahí, acá Julio Antual consulta en qué zonas de Río Negro se cosecha esta fibra. Después, Julio, si querés activar el micrófono y preguntar algo más, también lo pueden hacer. Bueno, ahí están los chicos está Soledad y Pablo, que están en el mercado de la estepa, que ellos están trabajando con este tema, así que capaz que ellos le pueden responder bien. ¿Quién, disculpa? Ahí está Julio. Hola, soy ¿qué Julio. tal? Hola Julio, encantada. Mira, los que te van a responder, te pueden responder mejor, que estaban ahí conectados, es Soledad y Pablo, que ellos están en el mercado de la estepa, acá en la provincia de Río Negro, en la localidad de Inahuapi. Y ellos están trabajando y han trabajado
con las cabras criollas que se han reintroducido acá en la línea sur. Así que si ellos están ahí, te pueden dar la mejor respuesta. Si me pueden pasar el contacto. ¿Cuál era la pregunta? La Ahí está. zona. Ahí está. ¿En qué zonas de Río Negro se cosecha esta fibra? Mirá, la introducción de cabras criollas se hizo en la zona de Comayo, Cañadón Chileno, Laguna Blanca, Mencué, y también en la zona de Jacobasi al sur, digamos, Jacobasi, Lipetrem, y algo en Colanco-Nuez. No sé si te contesto. Sí, vivo en Jacobasi. Justo por ahí quería saber. Bien, buenísimo. Bueno, entonces, después te pasamos el en contacto. Dale, en toda por esa favor. zona hay chivas criollas, después el desarrollo de la cosecha es distinto, digamos, ¿no? Por ahí las zonas más trabajadas en la línea Comayo-Mencué. Ajá. Sí, yo justo teníamos campo por Laguna Blanca. Ahí muy cerca de Comayo. Sí. Bien, y de paso, bueno, ahí Gustavo Roldán pregunta, dice, muy interesante, ¿dónde se consiguen los peines? ¿Qué podemos decir? Bueno, en el norte neuquino, en la Agencia de Extensión Rural Chosmalal, de INTA, tenemos algunos peines que todavía nos quedan, y vamos a estar recibiendo más. Siempre estamos tratando de, a través de algún proyecto, o mismo la empresa que está comprando también elaboró algunos peines, vamos tratando de repartir. Y aquellas familias que no los están utilizando, que los devuelvan para poder dárselo a alguna otra familia que sí los está necesitando. Pero bueno, no sé en Río Negro cómo lo están manejando, por ahí si quieren compartir eso. Nosotros en la zona de Río Negro, todo lo que es Mencué, Comayo, Laguna Blanca, el mercado provee a los pequeños productores de peine. Tenemos nosotros en el mercado. Bien, perfecto, contestado. Entonces, en los dos sectores donde poder acceder a los peines. Como para terminar, sí. Los peines son, los modelos han ido cambiando a lo largo del tiempo, más o menos dientes. Es un peine artesanal que se ha fabricado acá en Chosmalal, dándole el modelo a gente que lo puede realizar. Se han fabricado en Bariloche también peines, se han fabricado en Neuquén. Bueno, es cuestión de poder establecer contacto para poder entregarle algún peine. Esta temporada hay peines, alrededor de 80 peines hay para poder distribuir en aquellos interesados. Así que, y hay alguna gente hasta que ha copiado, con un peine que le prestamos, ha copiado el modelo y lo ha fabricado, ¿no? Hay distintos modelos y distintas alternativas. Lo importante es poder recolectar la fibra, sacar el cashmere y no dañar al animal, ¿no? Eso es fundamental. Ahí estaba Sebastián Villagra, con quien estamos trabajando en un proyecto Fontagro. Él está coordinando el proyecto y se tiene que ir y quería decir algunas palabras. Sebastián, ¿estás? Sí, hola Juan Pablo. Bueno, no, en principio felicitarlos a todo el grupo por la charla, muy buena, muy clara, concisa, en tiempo. A todo el equipo de trabajo, tanto de ustedes como la gente de acá en Bariloche, que ha venido promocionando esto hace tiempo. Nos conta el trabajo que viene haciendo de hormiga, bueno, pero que va creciendo todo el tiempo. Bueno, no, simplemente eso, decirle que nosotros con un proyecto Fontagro apoyamos el trabajo de ustedes durante estos 3 años, porque el proyecto está dirigido a trabajar con productores rurales que están tratando de adaptar sus sistemas al cambio climático, y consideramos que esta es una práctica interesante que puede permitir a los productores mejorar su situación de vida, porque en el fondo la adaptación al cambio climático tiene que ver con eso. Que mejoren y se preparen para estar más fuertes, y tener un segundo ingreso como esto en estos sistemas productivos no es menor. Así que bueno, felicitarlos nuevamente. Lamentablemente tengo que estar en otra reunión y bueno, que siga la charla nomás. Esta charla está siendo grabada, bueno, ya lo saben, va a estar colgada en la página de INTE y va a estar colgada también en la página de Fontagro. Y bueno, me despido, muchas gracias por todo.
Gracias, Sebastián. Hasta luego. No tenemos más preguntas dentro del chat, pero aquellos que quieran activar el micrófono y intercambiar ideas y consultas también lo pueden hacer. Perdón, yo quería acotar esto, que acabo de recibir 40 peines de Marcos Lauge. Vamos. Así que, hola, ¿cómo andan? Así que acabo de recibir eso. No sé cómo será la logística, habría que charlarlo con Marcos y bueno, están los peines acá, en la regional norte. Son como los nuestros. Buenísimo, buen dato. Alejandro. Sí, Pablo. No, lo que queríamos preguntarte acá con Soledad es si ya hay un precio estimativo de cuánto va a valer el peinado este año. Sí. Juan Pablo ahí lo compartió en la presentación. Este año el precio base del kilo al que va a comprar Hilandería Huellas, en su nombre tradicional, es de 1.200 pesos más un 200 pesos plus por un peinado hecho correctamente, separando y digamos de calidad en época y separado por colores. Por clasificar colores y época, digamos. Tal cual. Entonces eso sumaría 1.400 pesos el kilo peinado correctamente. Bien. Si uno sigue los consejos y recomendaciones que dimos hoy, la fibra se puede vender a 1.400 kilos, teniendo 1.400 pesos el kilo, teniendo en cuenta la fecha, separación por color, la limpieza, el descarte de las motas y toda la fibra que pueda estar sucia, orinada o bosteada, todo eso descartándolo, el precio por kilo es 1.400 pesos por kilo, y los únicos que están comprando son los de Huellas y Hilandería. Y el mercado de la estepa, che. Vamos, ¿a cuánto? Y ese era el precio. Ahora bien, estábamos en la duda del precio, pero bueno, yo sé que las mujeres las que están haciendo este trabajo toman todas las precauciones y los recaudos y traen una linda fibra. Hay gente muy entusiasmada y comprometida y cada año están trayendo más cosecha. Entonces creo que va a valer eso, el 1.400 también. Buenísimo. Carolina Pasalacqua pregunta por la marca de los peines. Bueno, una de las cosas que comentábamos es que los peines son de confección artesanal, no hay alguna empresa que los esté elaborando, en general se encargan algún soldador, algún artesano y algunos productores también que entienden de soldaduras los están por ahí multiplicando. Entonces no hay una marca de peines, sino que hasta acá han sido iniciativas tanto de la empresa que compra la fibra como de las instituciones que acompañamos, la provincia de Neuquén, el INTA, que han fomentado la elaboración de los peines. Ahí Juan Pablo está mostrando uno en pantalla. Este peine está confeccionado son rayos de moto, estos se usan rayos o también alambre grueso, tiene un caño de gas, un pequeño hierro, o sea, son construcciones artesanales, y bueno, se buscan distintos materiales para que sea fuerte, que no se le salgan los dientes, perdón, y que dure y que no lastime el animal. Así que es un modelo hecho. Aquellos interesados podemos pasarle algún modelito para que pueda armar si es que está en otra zona, y los que están acá en la zona norte de Neuquén pueden pasar por la oficina de INTA o contactar a algún técnico también provincial, su técnico de confianza. Está Bernardino, ahí Aravena, que está en Andacollo, junto con Alemogni, están las chicas Lorena y Mariana. Hay un grupo grande de técnicos que trabajamos este tema, algunos hoy no están acá presentes, pero también está Alberto Vázquez, Raimundo Mora, Mutarranquil. En todo el norte hay una red de técnicos que trabajamos en este tema particularmente, y fundamental, vuelvo a aclarar, es un tema que es complemento de la actividad caprina principal, que es la producción de carne, para complementar y para sacar unos pesos más, se ve la alternativa de poder aprovechar la fibra que tienen los animales, ¿no? Pero no es la única actividad que realizan, entonces hay que ajustarla a las prácticas normales que se realizan para producir carne,
fechas de parición, arreos y trabajos que realizan los productores durante todo el año, ¿no? Muy bueno. No tenemos más consultas en el chat. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna consulta más. Yo algunas consideraciones, puede ser. Adelante. Sí, yo también algo. Marcelo, después Iván. Bueno, como vimos en la excelente presentación de Juan Pablo, todo el ciclo de la transhumancia, el manejo de los piños requiere un trabajo intenso por parte del criancero y tiene también un costo en recursos naturales, en pastizales, agua, suplementación, por lo cual creemos que eficientizar el ingreso sería beneficioso para todo el sistema agroecológico, si se quiere. Entendemos también que culturalmente el criancero tiene una estructura de manejo carnicera, que todo su manejo está orientado a la producción de chivitos, y esta es la principal controversia en la producción de callo, ¿no? Pero la fibra está, se pierde en el campo, es muy demandada internacionalmente. Nuestro objetivo como grupo interinstitucional es año tras año ir incrementando la cosecha de este producto. Consideramos que ese valor internacional de la fibra y la posible generación de divisas del mismo tendría que corresponderse con políticas públicas más agresivas para incentivar la cosecha, el acondicionamiento y la producción textil. Creemos que nuestro equipo interinstitucional es bueno, pero se necesitaría una estructura a nivel nacional y provincial mucho más fuerte para poder llegar a obtener mayor rendimiento, ¿no? Actualmente estamos lejos aún del 1% de la cosecha de todo el stock que habría. Nosotros somos contrarios a hacer especulación en cuál es el número de kilogramos que podrían cosecharse, pero conocemos cuál es el stock ganadero y conocemos cuál es el rinde promedio. Es decir, que sabemos más o menos de qué porcentaje estamos cosechando. Entonces eso, que esta producción es muy interesante, podría producir buenas divisas a nivel nacional y no se está aprovechando. Es decir, que se necesitaría políticas públicas más agresivas, más incentivos. Excelente, Marce. Muchas gracias. Iván. No, un poco para aportar, digamos, a lo que ya habían hablado tanto Juan Pablo, vos, Ale, y ahora Marcelo. Siempre tener en cuenta esto que habías hablado vos, Ale, al principio, bueno, y Juan, el tema de la selección en el momento del peinado. Siempre hacer hincapié en esto de que, sobre todo para los que por ahí se van a iniciar, como estaba escuchando ahí de Julio en la zona de Río Negro, el tema de que digamos, la producción de carne, que es en la zona norte es la principal fuente de ingreso, tener en cuenta de que la cabra naturalmente tiene un proceso de defensa frente al estrés. No quiere decir que esto genere estrés, pero sí un poco al miedo, que es el aborto, la malparición. Entonces, cuando aparecen estos primeros problemas frente a la falta de selección al momento de peinar o al dejar todos los animales encerrados, los productores por ahí asocian el problema del peinado con el aborto, y eso, digamos, hay que descartarlo también. Siempre es importante seleccionar capones o hembras que no están preñadas al principio, y si vamos a dejar hembras preñadas en el corral, no dejar 20, 30 o 50, sino que dejar, como decía Juan, 10, 15, que no golpearlas, tratarlas, digamos, de manera correcta, o hacer el peinado de esos animales después de la aparición, porque el mecanismo natural de la cabra frente a un proceso de estrés, con muy poquito estrés, genera el aborto. Entonces, no asociar el peinado, digamos, al aborto. También el tema de que una vez que se peina, no importa la época, digamos, dentro de los meses correctos, no estamos descubriendo al animal
de su cobertura. Entonces también eso, no es que el animal al sacarle el cashmere va a pasar frío o va a abortar por frío, sino que siempre que se saca esa cobertura de cashmere, queda el animal cubierto o protegido, a pesar de que estamos sacando algo de peso. Pero siempre asociar esto, sobre todo por ahí acá se conoce bastante el tema de, acá tenemos malapariciones por falta de alimento, pero quien por ahí se inician esto en otros lugares, bueno tener en cuenta seleccionar las categorías y no abandonar los animales. Esto, nada más un poco un aporte a lo que habían hablado al principio. Buenísimo, gracias, Iván. Bueno, queda bien. Nos encontramos acá en Picún-Leufú, provincia de Neuquén, en un campo demostrador de Fontagro, donde estamos implementando tecnologías para diversificación forrajera en el uso directo con ovinos, con un objetivo de producción de corderos. Lo que hemos implementado hasta ahora son pasturas polifíticas perennes, verdeos invernales consociados de vicia y cereales, y tecnologías de electrificación para pastoreo directo rotativo. Y no había nada, por empezar no había nada. Lo único que se conseguía en el campo era gramilla, pasto natural, que era la gramilla que abunda en la chacra. No había nada. Pocos alambres, difícil para comprarlo. Eso llevó a mejorar mucho el suelo, lo que es la siembra, que los proyectos que trajo INTA fueron los que más resultados me dieron a mí, porque por la experiencia que ellos tienen en cordero me da resultado, y bueno, más pastura, que ha sido lo que más me da a favor a mí para los animales. En poco tiempo sacar un buen cordero, así que lo que uno le costaba antes 3 meses, hoy lo saca en 2 meses. Antes los 2 meses ya lo tiene, 40, 45 días ya hay un cordero. Este año donde plantamos vicia y avena, que ya cosechamos de un cuadro chico, sacamos 101 fardos porque vimos que dio resultado en una prueba piloto que anteriormente hicieron la gente del INTA. Entonces en la segunda etapa nosotros plantamos y se nos dio muy buena superficie y la cantidad fue muy buena. Entonces lo que queremos hacer este año es, donde sacamos la vicia y la cebada, es plantar lo que es de invierno y aprovechar, en un caso que no llegase el agua a estar en los canales, aprovechar el sistema por goteo. Plantamos vicia y vimos que este año nos dio resultados, así que bueno, vamos a seguir para el año que viene. Vamos a poner en varios cuadros, vamos a poner vicia porque nos dio resultados este año. Para alimentar a las ovejas, las vacas, los caballos. Y bueno, la guardamos para invierno cuando realmente necesitamos pastura. Yo tuve muy buen resultado con la vicia por el tema de engorde de los corderos, ¿sí? En 20 días engordamos corderos. Así que sí, nos dio un muy buen resultado, por eso el año que viene queremos poner eso. Como el productor ganadero conoce, en esta época del año, estábamos hablando de julio, agosto, el déficit de forraje es recurrente por varias causas, pero sobre todo por las bajas temperaturas, los días cortos, y en el norte de la región pampeana húmeda también en general son los meses de menores lluvias. Es así como hoy, en estos días, tenemos muy escasa disponibilidad de forraje. No obstante, a partir de mediados de agosto las temperaturas en nuestra zona empiezan a superar los 10 grados. A principios de la primavera comienzan las lluvias y los días se empiezan a alargar. Esto hace que
las tasas de crecimiento de las pasturas, ya sean en base a alfalfa o en base a gramíneas o de los pastizales, se incrementen notablemente. Estamos hablando que en el lapso de 45 días las tasas de crecimiento se pueden cuadruplicar o sextuplicar. Esto implica una alta masa de forraje que, en la medida que quisiéramos hacer eficiente el sistema de producción, teniendo en cuenta que las pasturas ofrecen forraje a bajo costo, tenemos que planificar su uso correctamente, porque si no, lo que ocurre es que la pastura que no se utiliza se pierde, ¿no? Se pierde forraje y se pierde calidad. Entonces, pero no se puede esperar justamente hasta mediados de septiembre o octubre y ahí tomar una decisión. Por lo tanto, lo que se recomienda es empezar a pensar también cómo vamos a utilizar los excesos de forraje que normalmente ocurren al principio de la estación primaveral. Tenemos dos opciones básicas: aquellos establecimientos que hoy en día están suplementando la hacienda, probablemente la mayoría, ¿no?, con rollo, silo, forraje, concentrados o granos, tienen que, digamos, comenzar a desarrollar una estrategia y pensar que a mediados de agosto comenzar a incrementar la carga en las pasturas y un cambio en la dieta, ¿no? O sea, que la pastura tenga una mayor participación en la dieta del animal, ¿no? Como esta sería una forma de absorber los excedentes de forraje de primavera. La otra cuestión tiene que ver con aquellos campos que no tienen la capacidad de absorber ese forraje extra por falta de carga, por ejemplo. La opción es conservar los excedentes en forma de forraje conservado. Generalmente estamos hablando de heno, aunque en algunos casos puede ser silo cuando se trata de algún cultivo anual. Pero acá hay que tener en cuenta una cuestión. Por ejemplo, en octubre las tasas de crecimiento y la calidad de las pasturas son muy elevadas. Pero justamente también en esa época lo que tenemos que tener en cuenta es que las lluvias primaverales pueden hacer dificultosa la tarea de obtener un heno de buena calidad. Una alternativa sería conservar el forraje como forraje húmedo, ya sea normalmente silaje. Otra forma puede ser el enolaje, una forma que ha perdido importancia en nuestra zona. Y la otra es, obviamente, conservar en forma de heno. En este último caso, que es el más extendido, lo que tenemos que aclarar es que si se va a conservar los excedentes en forma de heno, hay que estar muy atento a las condiciones ambientales y hacerlo en momentos, o que tengamos por lo menos un horizonte de 5 días sin lluvias. ¿Por qué? Porque una pastura hay que cortarla, el forraje se tiene que orear, hay que confeccionar el rollo fardo y después hay que almacenarlo. Esto lleva un tiempo, ¿sí? Entonces ese es el horizonte de tiempo que hay que tener en cuenta. Y como dijimos anteriormente, como las pasturas crecen a un ritmo muy importante en esa época, hay que tener en cuenta que si el forraje no se recolecta, el forraje cortado, en un lapso de 5 o 6 días, normalmente la pastura vuelve, digamos, a cubrir las andanas y obviamente no se puede aprovechar ese pasto. Así que la recomendación general es la naturaleza en esta época del año, en primavera, perdón, nos brinda una oportunidad de obtener una gran cantidad de forraje a bajo costo, pero lo que hay que estar atento es planificar con anticipación el uso de ese forraje y empezar a hacerlo ya a fines de agosto, en la segunda quincena de agosto, y no esperar más tarde cuando ya es muy difícil tomar decisiones.
En esta oportunidad queríamos comentarles la importancia del uso de freatímetros en el monte frutal. La importancia de determinar la altura y hacer un seguimiento o monitoreo del nivel de la capa o manta freática, más conocida como napa, tiene que ver en el buen manejo de un frutal saludable. La capa, conocida normalmente de esa manera, es una forma de agua subsuperficial que está más o menos continua a una distancia más o menos estable, en forma saturada dentro del perfil del suelo. Este tipo de manto acuífero está en equilibrio con la superficie, con la presión atmosférica, y por eso se la llama acuífero libre. A su vez, la conductividad eléctrica o la salinidad que pueda tener va a depender un poco del material originario presente en ese perfil de suelo y de otras cuestiones como los aportes periódicos que pueda recibir, ya sea de riego, y va cambiando en función del manejo, ya sea por el hombre o por las condiciones ambientales. A medida que más se riega, el agua y las sales que presentes en esa capa freática empieza a diluirse, y a la medida que se riega menos y hay más evaporación al medio ambiente, las sales se empiezan a concentrar en ese lugar. En zonas bajo riego como las nuestras, en Alto Valle, el productor está muy habituado a convivir con la presencia de esta capa freática. A simple vista se puede ver cómo asciende esta normalmente en épocas primaverales, que está dado por el exceso del uso de agua, principalmente para el control y la defensa pasiva de heladas que se hace en ese momento. Otra es debida a la falta de mantenimiento del sistema de distribución de agua, que por no estar 100% impermeabilizado y al ser de tierra, lo que hace es que en algún momento el agua infiltre y vaya a parar a la napa. Otra de las cuestiones es por la falta de mantenimiento o deterioro del sistema, ya sea por presencia de raíces en descomposición, de troncos en descomposición, etc., que todo hace que empiecen a perder las acequias, y el agua que se empieza a encharcar termina infiltrando hacia la napa. También podemos ver en algunos periodos del año se han visto inundaciones en algunos lugares, ya sea por obturaciones de sifones, de falta de mantenimiento de desagües, etc., que han generado algunas especies de micro lagunas que aportan a la napa y a que se eleve. Y bueno, y otra manera que se hace en forma periódica a lo largo de toda la temporada de riego es la presencia del agua muerta, que es aquella que queda en el fondo de la acequia, que no es capaz de volcarse en el cuadro. Eso ocurre cuando por periodos constantes de limpieza anualmente se va retirando tierra del fondo de la acequia y pierde nivel, o no queda un desnivel, digamos, por debajo de la altura del cuadro. O sea, esa agua no es capaz de salir del fondo de la acequia para poder regar el cuadro. Y naturalmente termina infiltrando hacia la napa. La importancia del monitoreo, seguimiento y comportamiento del nivel freático tiene que ver con que un suelo ideal debe respetar ciertas proporciones. Normalmente la porción mayoritaria del suelo es la fracción mineral, que ronda el 50%. Luego, otra porción inferior, bastante inferior, es la de la materia orgánica, que en el mejor de los casos puede llegar a un 5% en nuestra zona, pero normalmente comparte junto con la mineral el 50% del total de la fracción del suelo. En cambio, los otros 2/4 restantes corresponden al aire y al agua. Bueno, el exceso de agua que puede haber en el perfil del suelo, que lo aporta, que se acumula en la napa, desplaza a ese aire, a ese oxígeno, que es necesario para la vida de la planta a nivel del sistema radicular. Entonces, cuando hay un exceso de humedad, lo que hace es que la planta se empiece a intoxicar por falta de oxígeno. Ese estrés, depende del tiempo que dure, puede ser reversible
o permanente, pero a la larga genera deterioro, mortandad de raíces y un estrés acumulativo que no se manifiesta tal vez en la misma temporada, pero sí a lo largo de los siguientes años, ¿no? Es muy común ver en época de pleno crecimiento del frutal cómo se ven encharcamientos muy pronunciados que denotan un excesivo aporte de agua de riego en un cuadro que evidentemente no es capaz de absorberlo, de infiltrarlo, ¿no? Todas estas cuestiones son importantes porque luego se suman otros factores que también generan estrés en la planta, como el exceso de fertilización, la alternancia entre déficit hídrico y exceso hídrico en el cuadro. Todo eso va generando daños en la planta acumulativos, que hay que tenerlos muy en cuenta. Entonces, debemos recordar que la parte que debe tener de exploración libre de exceso hídrico la raíz, para un monte frutal es suficiente con 1,5 metros, pero muchas veces no se cumple. Que depende también de la demanda ambiental, de limpieza de desagües, etc. Uno de los problemas al momento de regar que se encuentra frecuentemente es no saber con certeza dónde se encuentra, a qué profundidad se encuentra esa napa, y con menor razón saber si esa napa se encuentra si se está moviendo, si asciende o desciende, lo cual nos da una idea de si correspondería o no regar en ese momento. Entonces, la altura de la freática nos va a permitir tomar una mejor decisión para saber cuánto tiempo dar la aplicación del riego, si mayor o menor tiempo, si la napa está cerca, había o no regar o regar con menor cantidad de tiempo. Si es el momento oportuno de darlo o no, al ver ese ascenso del freatímetro, o si está estático o está por debajo del nivel ideal, que es el 1,50 m. Entonces, ¿cómo poder saberlo? Bueno, existe un instrumento muy sencillo y económico y no muy difundido, que es el freatímetro, que nos va a dar información de gran utilidad y es una herramienta muy necesaria a la hora de producir en un monte frutal. Obviamente no es el único dato o la única herramienta para determinar el momento oportuno de riego. También tiene que ver el nivel de concentración de materia orgánica en el perfil, la densidad de ese suelo, el nivel de compactación, el porcentaje de humedad que tenga, etc. Pero es un dato muy importante a tener en cuenta. En esencia, ¿qué es un freatímetro? Es un instrumento que mide la freática, pero consiste básicamente en un caño perforado, ya sea con acanaladuras hechas con una amoladora o con un arco de sierra o con un taladro, con pequeños orificios. Entonces, de ese modo se forma un caño filtrante. A modo de caño filtrante, lo hace que ingrese el agua y quede en forma estacionaria y nos indique directamente la altura de la capa freática. El material normalmente, el más común o el más frecuente, es el de metal, pero también existen otros de plástico, de PVC, de un diámetro mínimo que nos permite introducir en su interior una cinta métrica para poder medir desde la superficie la altura que tiene esa napa, esa profundidad, o también que permite introducir un elemento, una varilla de madera o un caño que al mojarse nos permita ver y retirarlo, permita medir la distancia que tiene esa capa freática respecto a la superficie. El freatímetro de lectura directa es un modelo que propuso el ingeniero Requena, que da una información que es muy práctica, dado que con la simple observación, sin la necesidad de introducir ninguna cinta, ningún elemento, el mismo freatímetro nos indica la profundidad en forma directa de la napa. Está constituido por un caño de 110 milímetros, el que se utiliza en construcciones para hacer las cloacas. También acanalado, es un caño filtrante que se lo entierra también a 2 metros de profundidad, y en su interior lleva un flotante con una varilla. Esa varilla además se le pueden hacer muecas o marcas con un arco de sierra, con una amoladora, o inclusive pintar con distintos colores para tener una idea precisa de la cercanía de esa napa. En nuestro caso
y que proponemos es utilizar adhesivos vinílicos, o sea, escalas impresas con graduación en centímetros de distintos colores para evaluar la cercanía de esa napa. Entonces, a modo de semáforo nos va indicando o alertando la presencia de la napa. Por ejemplo, entre el 1,5 metros y los 2 metros el color será blanco, entre el 1 y el 1,5 metros el color será verde, entre el 0,5 metro y el metro amarillo y entre 0 y el 0,5 metro rojo. Entonces, de esa manera, en forma inmediata, el productor se puede dar cuenta si es un buen momento para regar o no y lo ayudará a tomar esa decisión. En forma general se puede decir que a partir del color verde se convendría dar el riego, ¿no? Sin problemas. Algo que sí es fundamental a tener en cuenta, más allá de la profundidad en sí, que es lo ideal sería el 1,5 metros, que es difícil lograrlo muchas veces en nuestra zona, pero que es fundamental que no esté moviéndose, sobre todo que esté ascendiendo. Digamos, si el flotante está ascendiendo, o sea que la napa se está acercando, no habría que regar. Además de lo que estuvimos comentando, la información general que va a dar el freatímetro es muy útil para el manejo del cuadro frutal y del movimiento subterráneo de la napa. Además, al instalar varios freatímetros a lo largo de la chacra, lo que podemos llegar a diseñar y armar es un mapeo de cómo se está moviendo el agua por debajo de la superficie. Entonces, de esta manera es más fácil ver cuál es la zona más afectada de la chacra a nivel de profundidad, ¿no? Por eso es importante, antes de realizar cualquier tipo de obra, invertir y gastar recursos, dinero y tiempo, hacer un estudio de este tipo. Al menos lo que se pide es tomar 2 lecturas en 2 momentos distintos, con diferencias de al menos un mes entre ellas, y el momento ideal de hacerlo sería en pleno periodo de interrupción del riego. O sea, acá en nuestra zona sería en el invierno, cuando el consorcio de riego corta la afluencia de agua en el sistema, entre los meses de mayo y agosto. ¿Qué impactos positivos tiene el uso de esta tecnología simple, antigua y poco difundida? Bueno, varios con experiencia local nuestra, en base a acompañamiento de productores cercanos a INTA, han logrado tomar conciencia, en base al uso del freatímetro, de la necesidad de regar durante menos tiempo, para evitar excesos de riego y estrés hídrico en la planta. Otros han llegado incluso a saltearse un turno, viendo que la napa estaba alta y no había necesidad de regar. En otros casos, frente a eventos extremos como se han estado dando en el último tiempo, como lluvias muy fuertes en primavera, la napa había ascendido a tal punto que no le fue necesario dar ningún tipo de riego por un periodo prolongado, hasta el próximo turno de riego. En otros casos vieron cómo el freatímetro de un cuadro de su chacra se levantaba sin haber regado, y era porque el vecino estaba regando en forma exagerada y con mucha ineficiencia, y toda esa agua excesiva iba a aportar al aumento de la napa en su propia chacra. Y otra ventaja que puede tener el uso de tener estos freatímetros en forma permanente instalados es hacer un monitoreo en forma periódica de la calidad de aguas, sobre todo de la salinidad, ver si el pH se modifica, la conductividad eléctrica también, ir viéndola. Es muy importante y fundamental en estos tiempos de cuidado de los recursos naturales, como desde el SENASA, la obligatoriedad de las buenas prácticas frutícolas, y esta herramienta y tecnología sencilla y de fácil adopción pensamos que va a aportar a las buenas prácticas y creemos que está al alcance de cualquier productor. Cualquier otra consulta y quedamos a disposición. Obviamente siempre nos pueden ubicar a través del Facebook de la agencia INTA Roca, a través de nuestros celulares, correos electrónicos, y si no también está a través de la aplicación de INTA Agencia Virtual.